Gracias amigos de Vedacanal por estar en sintonía. 4 de agosto del año 2015. Es un verdadero gusto para mí contar con la presencia de uno de los abogados más notables, conocedores de la Constitución Política de la República y del Estado de Derecho. Licenciado Carlos Molina, gracias por estar aquí. Mucho gusto. Bendiciones, Lic. Un poquito asustada de las cosas que se están dando en Guatemala y los civiles y políticos prestándose al juego de la desestabilización de la República, juego peligroso que puede producir sangre, fuego, sufrimiento, orfandad, como en la época del conflicto armado. ¿Estoy exagerando, Lic, o así están las cosas? Yo creo que están más o menos. Hasta dónde se va a llegar, no sé, pero que van a crear un caos si se siguen en el rumbo de querer cambiar las estructuras por vías no legales, vamos a llegar a un caos político y social. El día de hoy, Acisclo Valladares escribe una columna muy interesante. También tenemos la primera parte o alguna de las partes que Acisclo Valladares escribió en el periódico El Periódico. Si me haces favor, Mirna, de poderla poner en pantalla, la primerita. Luego tenemos una columna que escribe el día sábado, también Acisclo Valladares, tratando de hacer entrar en razón a los civiles, a la CICIG y al Ministerio Público de cuál debiese de ser el rol que ellos están jugando. Y luego también tenemos una columna que escribe del día de hoy que a mí me pareció atinadísima. Voy a leer unos cuantos fragmentos. Si le pueden avisar a Ruth Bardales que estoy en programa, por favor. Unos cuantos fragmentos de la misma. Dice, ya señalé en el artículo anterior que la CICIG no es infalible y así que por cuenta suya fuera se habría truncado la carrera judicial de la cual Fiscal General de la República adversada por esta su elección magistrada de la Corte Suprema de Justicia, error que podría volver a repetirse y que llama en consecuencia al rigor de la ley, sí, pero respetadas las presunciones de inocencia. No prejuzgo sobre la culpabilidad o la inocencia de nadie, pero por mandato constitucional expreso debemos presumir la inocencia de todos indicados, sea el que sea, en tanto no se cite, se le oiga y se le venza en juicio. Y es por ello que el ente investigador no persigue criminales. ¿Quién es este para enrostrar una calificación semejante? Sino hechos delictivos y a sus presuntos responsables. El licenciado Acisclo Valladares ha estado escribiendo en torno de la presunción de inocencia enmarcada en el Estado de Derecho. Ha estado insistiendo el licenciado Acisclo Valladares en que la CICIG no es infalible. También insiste en que la CICIG en un momento dado cuestionó el nombramiento de la señora Telma Aldana como fiscal general y ha estado insistiendo en que el rol de la CICIG no es jugar política, si no hay un mandato establecido. El licenciado Carlos Molina Mencos, ¿qué piensa? Porque mucho de esto es puro mediatización, presentaciones de PowerPoint, a mi juicio y parecer, desde la época de Castresana. Talanese lo fue menos. Este comisionado había comenzado muy tranquilo y resulta ser que a última hora le gustó jugar política. ¿Qué percibe usted que muy probablemente yo pueda estar sesgada? No, mire, la CICIG en realidad su función era la investigación de las fuerzas paralelas al poder. Esa era su función. Y sí se ha limitado bastante, desgraciadamente. Por un lado. Por el otro, si es cierto lo que la CICIG está descubriendo, también le puede hacer un gran bien al país. ¿Y si no es cierto? ¿Y si son chismes? Sería un gran daño. Por eso es que yo sí creo que además de la acusación debería de iniciarse un proceso lo antes posible a efecto de corroborar o no las acusaciones que se están haciendo.
¿Qué tipo de procesos? Proceso que corresponda. Lo que es penal, penal, lo que es civil, civil. En este justo momento, licenciado, jugando política. Sí. Que mire, si hay culpabilidad, hay culpabilidad. La presunción de inocencia tiene que mantenerse. Pero esa presunción termina en el momento que se compruebe la culpabilidad. En donde se debe respetar un debido proceso. En donde se debe respetar ¿O un debido proceso. solamente con No, escuchas telefónicas No, son suficientes pruebas? Bueno, mire, hubo una acusación al presidente con 7 recortes de prensa. Por eso le pregunto yo. Y había todo un linchamiento político aparentemente respaldado inclusive por este ente que es un experimento internacional entablado en Guatemala. Sí, miren, yo no quisiera personalizar, digamos, ni la CICIG ni a este ni el otro. A mí lo que me preocupa es que de la crisis se está generando una tesis. Y esa tesis es, para salvar Guatemala, tenemos que destruir la institucionalidad a efecto de buscar un nuevo camino que nos permita retomar la libertad y la justicia, etcétera, etcétera. Y donde están llevando es una dictadura. Se está planteando ahora la posibilidad de derogar, suprimir o dejar en suspenso, o bien otro, guardar la Constitución por un tiempo. ¿Eso qué país lo ha hecho? Pues yo creo que nadie. Y en la historia yo nunca lo he visto al menos. ¿Esas serán tesis de abogados constituyentes o constitucionalistas o de civiles que en la vida han llegado a terminar sin ofender a nadie la primaria, la secundaria y mucho menos ido a estudiar a la universidad? Yo pregunto quién se le ocurrió esta brillante ideota. Ideota porque es una gran idea. Oportunista, tiene que ser un oportunista. Si es constitucionalista, tiene que ser una sobreoportunista, porque es un pecado que alguien que conozca la Constitución pueda proponer algo así. De ahí son otros que están buscando posicionarse políticamente, y otros cuantos que están cayendo de idiotas. De unas grandes ideas, no de que los estamos insultando, sino que son unas grandes ideas. No, es que idiota... Idea, ideota. Es que idiota no es insulto. ¿Ah, no? Idiota es un máximo de tontera. Ah, ok. O un Eso está buenísimo. o un retraso mental grave. Pero eso es lo que es un idiota. Y es un idiotez lo que están tratando Y de perdón hacer. que yo insista tanto, tratando de destruir a todas costas el Estado de Derecho, la paz de 17 millones de guatemaltecos, porque estas vacas sagradas no llegan ni a 50, dándose vuelta entre ellos mismos y alimentando su locura en diferentes grados. ¿Eso es justo? Destruir en base a 50 gentes no más, aunque me digan que son 100 organizaciones, las organizaciones del grupo Semilla, con respeto de todos ustedes. Hay ONGs que tienen una sola gente, perdón porque es mi teléfono el que ha estado fastidiando. Hay ONGs que cuentan con una sola persona en una oficina de 2 por 2 por 2 por 2, o sea, de 4 metros cuadrados. O sea, esa es representación que se pueden atribuir a 17 millones de guatemaltecos. Y hay otra cosa, hay muchas ONGs que no existen. ¿Y alimentadas por qué tipos de gobiernos? Bueno. ¿De dónde vienen los dineros de estas ONGs que el día de hoy están desestabilizando el Estado de Derecho de Guatemala? ¿De dónde podrían venir los financiamientos? ¿Propios de aquí del país? ¿Europeos con un pensamiento radical? Obviamente vienen de afuera. ¿Serán los mismos gobiernos que un día nos ayudaron a firmar la paz los que ahora están propiciando o pudiesen en un supuesto estar financiando rompimientos del orden constitucional guatemalteco solapadamente sobre pretexto te quiero ayudar, te voy a hacer pedacitos de... Mire, hay algo, y ahí después de este reconstruir. Usted mencionar otra cosa, la firme la paz. Eso es otra monstruosidad, es otra aberración jurídica. Se firmó una paz. Pero que todos convergieron ahí, la ultraderecha, la medioderecha, la ultraizquierda, los militares, los países amigos cooperantes, todo el mundo se hartó de la violencia y la muerte de este país, y rácates, pónganse en cintura y firmemos la paz. Y esto puede pasar otra vez ahorita, que todo el mundo se haya hartado de la corrupción y la situación grave en la que vive Guatemala y que decidan arreglémoslo en tal forma. Y una de las propuestas que hay es esa, dejar en suspenso, derogar o guardar la Constitución,
como si la Constitución fuera la causa de todos los males del nada país. que ver. La Constitución no es causa de nada y garantiza los derechos humanos. En el momento que no hay Constitución, ¿quién le garantiza a usted y a mí mis derechos? Es que eso es cabalmente lo que... Yo tuve una discusión con alguien hace poco sobre este tema, que es de los que proponía esta guardada de la Constitución. De las vacas sagradas. No tan sagrada todavía, pero Medio vaca. está tratando de llegar ahí. Y como le digo, todo eso es muy bonito, pero la Constitución lo que hace es estructurar una república, y esa república, la razón de ser una república es la protección del individuo como individuo, no como molote. El problema de la democracia es eso, la mayoría puede aplastar a la minoría. En la república no se puede porque la mayoría tiene la fuerza de elegir autoridades, pero no de limitar derechos de las minorías. Eso es lo que me va a garantizar la Constitución. Si quito la Constitución, ¿qué va a pasar? Porque si quito la Constitución, quito el Congreso, quito la Corte, estoy dejando Que todo... se vayan a Panamá con Jorge Serrano porque es de los mismos delitos que lo acusaron. O sea, que todas las 50 vacas sagradas que se vayan al exilio con Panamá. No, es el mismo delito por el cual lo han perseguido 20 y pico de años. Estamos generando una dictadura absolutaria y un Estado arbitrario. Porque yo, dictador, bajo mi criterio voy a actuar y voy a tomar las Y decisiones. se quieren elegir solitos. Imagínese usted que hay guatemaltecos que ellos creen que ellos son la solución para el país. ¿Quién les dijo semejante locura? Si no pueden convencerme a 50 gentes. Ah, estoy de acuerdo. Entonces, ¿con qué derecho se roban el privilegio de dirigir un triunvirato? Y hay diferentes, ¿verdad? Hasta se pelean unos por estar ahí. Dirigir un triunvirato, autoproclamarse los señores salvadores del país. Eso no está contemplado en ningún país del mundo, nada más que en una, no es dictadura, es una anarquía. Anarquía o una dictadura generada por un golpe de Estado. Porque acuérdense que lo que estamos hablando aquí es de un golpe de Estado. Que quieren dar desde noviembre del año pasado y que se les ha truncado. En Guatemala se ha confundido el golpe de Estado con el cuartelazo. Es decir, antes, cuando había golpes de Estado, es porque un militar o una parte del ejército se levantaba y tomaba el poder. Pero golpe de Estado implica cualquier rompimiento al orden constitucional o institucional de un país. El guardar, derogar o sustituir la Constitución Política de la República por vías que no son las autorizadas por ella misma implica un golpe de Estado, sin lugar a dudas, penado por el Código Penal. Además de la parte ética Toda y moral. esta gente que ha estado con sus brillantes ideas, que a todas luces no son enmarcadas en el Estado de Derecho, ¿están cometiendo delito de sedición? No estoy seguro de sedición, pero lo que sí es con toda certeza es delito contra la Constitución, que habla más que nada de los que quieran cambiar, modificar o sustituir por cualquier medio que no sea lo Ahora legal. no digamos la locura de guardarla. Arreglamos la chingadera y ahí después la retomamos. Y no la van a retomar. Porque esa es la Eso excusa. es un delito de sedición y un delito contra la Constitución. Controlo, ahora sí poniendo atención, quiero esos artículos de la Constitución, delitos contra la Constitución en pantalla, porque nuestro deber como medio es informar de acuerdo a un Estado de Derecho en el cual vivimos. Mire, No tapar el sol con un dedo. mucha gente dice que soy fanático de la Constitución porque ayudé a escribirla, y lo soy, pero no es esa la razón. La razón es que estoy consciente de que una Constitución implica la unidad de una nación. Es un pacto social que se logra. Que se logró y quiénes participaron. ¿Qué partidos participaron de la época? Todos los que estaban en ese momento. ¿Recuerdan? PNR, Ajá. PER, PNR, ¿qué ideología tenía? izquierda, Ok. PR, ¿qué ideología tenía? izquierda, Ok. DC, Izquierdoso. sí, Socialdemócrata. Ok. ¿Quién más? UCN, sin Soci- ideología, Pero Ahí al tenía de centro. todo, ahí- Pero era al centro. era un chirmol, sí. Ajá. ¿Qué más? El CAN y el MLN CAN en la que era derecha. de la derecha. Derecha. O sea que la derecha iba perdiendo a favor y contra 5 más o menos No porque tenía ideologías más, de no, izquierda. el que más diputados sacó fue el MLN CAN. O sea, los otros estaban más ¿Y divididos. usted recuerda haber conversado con los diputados constituyentes izquierdosos?
Definitivamente sí. Y ellos eran cuerdos y jamás hubieran pensado en disolver la Constitución que estaban creando. Lo lindo de la Constituyente es que nos quisiéramos o no nos quisiéramos, primero llegamos a respetarnos todos. Segundo, sí había un objetivo común. Buscar una estructura republicana para Guatemala que durara 1000 años, si fuera posible. Y buscar una forma de fortalecer el Estado de Guatemala. En eso era un objetivo común. Había diferencias. ¿Qué hubo que discutirlas? La gran mayoría de decisiones fue una cosa muy agradable, fue por consenso. Por votación, que yo recuerdo, hubo 4 o 5 de votación de fondo. Por ejemplo, la propiedad privada, que ahí hubo mucha, fue la sesión más larga que hubo y la de mayor discusión. Código Penal, artículo 387, comete el delito de sedición quienes sin desconocer la autoridad del gobierno constituido se alzaren pública y tumultar la mente para conseguir con violencia cualquiera de los objetivos siguientes: deponer algunos de los funcionarios o empleados públicos o impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos. Código Penal, artículo 387, esto es a mis amigos de la izquierda, si ahorita están enfadados conmigo porque 381. Les digo sus verdades, volvámoslo a poner en pantalla y buscas el 381 de una vez. Impedir por actos directos o promulgación o ejecución de las leyes, de resoluciones judiciales o administrativas, ejercer actos de odio o venganza a la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes, ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social o contra las pertenencias del Estado o de alguna entidad pública, allanar los centros penales. Bueno, ahora el 381, por favor. Ajá. Y hay otros también, digamos, tal que prolonga el periodo presidencial. No recuerdo el número de ese artículo, pero hay un delito. La campaña preelectoral es delito también. Ahora, el 381 para mí es el que se aplica más, porque es el que prohíbe cualquier tipo de modificación a la Constitución. Lo habla con 2 o 3 palabras como sustituir. Busquemos lo mismo mientras en los, 381, bájamelo un poquito. Sería sancionado con prisión de 3 a 10 años quienes ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar o sustituir total o parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional. Quien ejecutare actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir en todo o parte las facultades de la Constitución que la Constitución otorga a los organismos del Estado. Quien mediante actos de similar naturaleza indicados en los 2 incisos anteriores tienda a variar el régimen establecido en la Constitución de la República para la sucesión en el cargo del presidente de la República. Quien ejecutare la misma clase de actos para privar al vicepresidente de la República de las facultades que la Constitución le otorga. Es un artículo clarísimo. Mira, volviendo a la Constitución, mucha gente, pues, ella se volvió la culpable de todo. Analicémoslo. Ya no es el hombre, imagínense. Y un libro con letras es la culpable y no es el hombre el malvado. Porque yo les he preguntado, bueno, denme un artículo que realmente perjudique al país o lo que es más, que perjudique al individuo. Todo lo que tiene la Constitución es para proteger al individuo, no para perjudicarlo. Imagínense el momento en el que estos señores con sus grandes ideas, vamos a ver, categoría de ideas, ideíta, idea, ideota, bueno, una gran idea. Pensemos que estos señores tratan de llevar a cabo su astucia, ya faltando 1 mes y 2 días para las elecciones, porque están empecinados en asaltar el poder. No es hacerle un bien al país, lo quiero dejar claro, es asaltar el poder a través de una vía no autorizada de acuerdo al Estado de Derecho, como en el conflicto armado. Muchos de ellos son excombatientes y otros son de una ideología radical de izquierda.
que a veces se parecen tanto a la ultraderecha que digo yo, ¿dónde queda la línea? Los extremos se juntan, no se olvide que los extremos se Y están juntan. juntos ahorita, Probablemente. para dar el golpe. No me extrañaría. Sí, lo que me dijo siendo usted derecha me extraña a mí. ¿Por qué? ¿Usted cree que ellos se puedan juntar? Así como un día firmaron la paz. Los extremos se juntan, dése cuenta en eso. La extrema derecha, a la cual nadie, yo la abomino tanto como la extrema izquierda, son iguales. La única diferencia es que uno dice que cree en ciertos principios y el otro en otros, pero son iguales. Ambos son totalitarios, ambos son arbitrarios, ambos son yo poder pleno y absoluto, hago lo que se me dé la gana. Y en ese caso, ¿qué debería de hacer el ejército? Que está autorizado, miremos las funciones del ejército, Mirna, debe de velar por la soberanía del país. ¿En ese momento se rompe la soberanía, sí o no? Definitivamente sí. Entonces, otra vez si retrocedemos hace 16 años, Es que el ejército podría tratar de poner orden en el desorden creado por civiles que tiene que tomar el poder y regresar a lo democrático. La soberanía no pertenece al Estado. La soberanía es del pueblo, quien la delega en las autoridades. Y eso es claro. Lo que tenemos que evitar es... Yo nunca he creído en la violencia. Creo que la violencia puede solucionar algo momentáneo, pero deja demasiadas cicatrices, deja demasiados rencores, deja demasiadas causas que nunca van a ser queda dolor convenientes. Todo debería de poderse negociar. Y siempre se puede ceder en algo. Estoy de acuerdo, hay ciertas cosas en las cuales es imposible ceder. ¿Ejemplo? Una violación a la Constitución política para mí es innegociable. Ya deberían de estar actuando el MP. Sí. Yo veo muy, vamos a ver, cuando no se persigue a delincuente, ¿cómo se llama esa figura de delito? Cuando el MP no persigue a quien debiese estar persiguiendo es, ¿cuál podría ser la figura? Se me viene ahorita. ¿Puede ser negligencia? Pues definitivamente, pero hay algo que es como no cumplir con las atribuciones, algo así por el estilo. Yo de penal no conozco mucho. Pero el MP puede caer en ese delito, porque a todas luces hay personas pocas manifestándose en la autodestrucción de la República de una manera plasmada, han pagado campus pagados, se reúnen de una manera pública y el MP no está investigando y pareciese que la señora Tel Maldana está ausente. ¿Es cómplice? Estel Maldana, entonces la pregunta sería, con el respeto que ella me merece y la superquiero, pero tal vez ella ya ordenó ir a investigar a esta gente y hay fiscales que no lo están haciendo, pero ¿son ellos partícipes o cómplices de romper la República? No cómplices, pero sí estarían, digamos, no haciendo uso negligencia. De sus funciones. Sí. Por menos investigan a la gente y en estos actos públicos donde llaman a la ruptura del orden constitucional, no pasa nada. O sea, cualquier gente puede tener una gran idea llamada idiota que nada pasa. Estoy de acuerdo. Entonces debiésemos de pedir la cabeza de Tel Maldana, si ella no funciona. Yo diría que no, pero sí deberíamos... ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Y no juran sobre una constitución? ¿O cómo son los nombramientos? ¿Jurar defender la constitución sobre todo? Y la totalidad de funcionarios para tomar posesión de un cargo deben de jurar el respeto y defensa de la Constitución y leyes del país. Pero me perdona, el MP no está haciendo eso. Y la máxima cabeza del MP es la señora Tel Maldana. ¿Qué pasa? ¿Hay complicidad en algunos fiscales del Ministerio Público para que este rompimiento del orden constitucional se lleve y la pateada y la escupida a la Constitución? Y firmar y juraron sobre una Constitución. Es que mire, ¿cuántos funcionarios que no están haciendo bien su trabajo deberíamos de pedir la cabeza de ellos? Yo diría que el 95% tal vez, desgraciadamente. Que se cuenta al nivel que hemos llegado de descomposición. El Ministerio de Gobernación debe de investigar. ¿La PNC tiene facultad investigativa o es únicamente el Ministerio Público? Para mí es solo el Ministerio Público. Sí, es diferente investigación la de la policía, pero no. Estarse reuniendo para planificar el golpe de estado técnico porque no les salió, porque el ejército no los avaló. Porque eso es a todas luces que desde noviembre del año pasado pensaban involucrar al ejército.
Entonces, según la información que nos ha llegado a nosotros, entonces, estarse reuniendo para planear el mal a la Constitución, ¿debiese ser perseguido por la actual ministra de Gobernación? Sí, el problema es Eunice Mendizábal. probar que se están reuniendo para ello, pero desde el momento en que hay una publicación, que creo que ha habido alguna, Pagados, donde dice, varios. mire por favor, yo tengo que dejar en suspenso, tengo que derogar o tengo que guardar. El gobierno de transición, no queremos elecciones. Eso para mí es suficiente para determinar que hay un delito contra la Constitución. Las elecciones, buenas o malas, tienen que llevarse a cabo el 6 de septiembre. O se podría hacer el 13 si usted quiere, porque son dentro de los 60 días de la convocatoria, en el mes de septiembre. Fuera de esas dos fechas no hay ningún otro. La convocatoria fue hecha en el día preciso en la cual ordena la ley que se haga. El Tribunal Supremo Electoral cumplió a cabalidad su función. Las elecciones no pueden postergarse. Legalmente no pueden. Se deben de llevar a cabo y se deberá respetar el resultado. ¿La OEA para qué sirve? La OEA mandó delegación a Guatemala. ¿Para qué sirve? Para velar por las democracias en la América Latina. Perdón, el mandato de la ONU, somos parte de la OEA, así como lamentablemente somos parte de la ONU que... No, y peor, del Parlamento Centroamericano, pues usted me dice, ¿para qué sirve? Llevo como 30 años de tratar de averiguar para qué sirve el Parlamento Centroamericano. Para cobrar sueldos. Sí, y para que nosotros tengamos que pagar con impuestos sueldos. Mira, hay instituciones que deberíamos de empezar a denunciarlas. El Parlamento Centroamericano es la primera que denunciaría. Pero la OEA y toda la carabina de Ambrosio debiesen de denunciar y de poner orden, porque al final pareciesen ser como un ente que está arriba de nosotros, sí, del consorcio de las naciones. Pero no tiene jurisdicción sobre nosotros. Imagínense, si la tuviera sería gravísimo. ¿La ONU sí la tiene? No, tampoco. Y una pregunta más fea, ¿y la Unión Europea la tiene? Muchísimo menos. Bueno, pues yo le quiero contar que información que ha llegado a mis oídos dice que muchos embajadores de la Unión Europea avalan el gobierno de transición. Información que me ha llegado a mis oídos, que yo invito a los embajadores, si yo estoy cometiendo una estupidez imbécil, que ellos vengan con el derecho que tienen y pidan su espacio para aclaración. Porque lo que a mí me ha llegado es que los embajadores, muchos de ellos de la Unión Europea, avalan el rompimiento del orden constitucional. Con la ONU, el Parlamento y la OEA tenemos el nexo de que nosotros como país somos miembros de esos organismos. Nosotros tenemos voz y voto en ellos. La Unión Europea es exactamente lo mismo que Japón o que China o cualquier otro país extranjero, el cual es totalmente ajeno a nosotros. Y son unos foráneos en esta tierra de 110,000 kilómetros cuadrados. Así es. Que no deberían de venir a jugar política. Así es. ¿Qué deberían de estar haciendo un embajador aquí? Promoviendo negocios con su país. Promoviendo negocios con su país, informando de lo que sucede, ayudando al país en lo que quieran o puedan ayudarlo y recibiendo la ayuda en lo que quieran o puedan recibir. Pero no como se ha venido haciendo un rumor cada día más fuerte, pero ayudando a estos pocos 50 a romper el orden en el país. O interviniendo en las decisiones del Estado. Eso tampoco podría, no deberían de hacerlo jamás. Ninguna entidad extranjera. ¿Quién es el ente autorizado del Estado que administra cosas del Estado, de la República, que debiese decirle a los señores embajadores chutes metidos? El Ejecutivo. Aquí no vengan a hacer política. El Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin lugar a dudas. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores les debería decir, señores, time out. Concrétense a lo que es la función de un embajador. Si es que hay algún embajador que esté interviniendo en el país. Como es un rumor muy fuerte. Aunque sean fuertes. Aunque pudiese ser el embajador de la Unión Europea, hay que decirle, papaíto, a jugar política a tu país. Mire, yo creo que un país que es libre, soberano e independiente debe de ejercer... Libre, soberano e independiente. Debe de ejercer sus propios derechos como tal. El señor presidente se debe dejar quitar el podium por otro señor embajador de otro país. Fíjese que, aquí le voy a decir algo. Yo quiero muchísimo a Estados Unidos. Realmente quiero a ese país. He estado siempre total y absolutamente al lado de ellos. Y usted es republicano, no es demócrata. Sí, así es. Vaya, y usted es derecha, no recalcitrante derecha, pero usted es derecha. Pero me dolió
me dolió profundamente ver al embajador en el podio del presidente de la República de Guatemala. ¿Qué pensó? Que no puede ser. Mire, yo creo que el presidente, sea bueno, sea malo, sea genial o sea un tarao, es el presidente del país. Hay una imagen que es la oficina de la presidencia, que se debe de respetar como tal. Y ahí se perdió el respeto a ella. Que el presidente estaba golpeado, acuérdense la foto de esas, pero él nunca debe haber permitido eso. Estoy de acuerdo que él se puede haber parado en el podio con el presidente al lado, que eso sí es muy normal, porque el presidente es el que está, pero que el presidente se vaya a un lado y que deje un embajador en el podio, yo no estoy de acuerdo. Pero ahí no fue culpa del embajador, fue culpa del presidente. De protocolo, de quien manejó el protocolo, el pésimo mensaje que mandaron. Esta es la fotografía que tanto dio vuelta y rompió tantos corazones guatemaltecos de los verdaderos patriotas y nacionalistas. Mire, ya sucedió algo. Yo solo quiero retomar la historia. Yo ni siquiera estaba viva. O sea, era un alma vagando por los cosmos. No me imagino esa vida antes de la vida terrenal, pero ha de ser linda también. Juan José Arévalo tuvo que tomar decisiones fuertes en el país. Pues supongo que sí. Tuvo que sacar embajadores que estaban jugando política en el país. No recuerdo, pero... Busquemos en internet según la información que yo tengo. Mire, yo sí lo conocí aún a él, pero cuando él fue presidente, eso era demasiado muchachito como para tener... Yo a él, papá lo trató un par de veces, y yo a él lo traté muchísimo, pero ya cuando era expresidente. ¿Y qué le parecía el hombre? Un hombre brillante. Juan José Arévalo. Sí, un poquito demasiado bien pagado a sí mismo, digámoslo así, pero tenía derecho a hacerlo. De lo que nos ha pasado, de lo menos peor. Sí, yo diría que sí. ¿Verdad que sí? Con las ideas muy claras, el IX, la ley de trabajo. No, mire. Brillante el hombre. En cuanto a reformas, yo diría que hay dos presidentes que sí le dieron vuelta a Guatemala. Uno fue José Rufino Vargas y el otro fue José Arévalo, porque brincaron a un país que estaba estancado en la historia y lo jalaron hacia adelante. Fue un gobierno que desgraciadamente no tenía una verdadera ideología, suena increíble decirlo, pero se mezcló demasiado con mucha gente y se le metieron ciertas corrientes que fue lo que lo destruyeron. Alacranes. Sí. Y sí entró el comunismo, ¿verdad? Porque eso dicen que es pecado usar la palabra esta hoy en día, o que no sucedió. Claro que sucedió. Si hasta se fundó el Partido Comunista. Pero eso es bueno. Eso no es malo. Eso es democracia. Sí y no. El problema del comunismo para mí es que es un sistema que viene a destruir la democracia aprovechándose de la libertad de la democracia. Eso es lo que no me gusta. A mí me gusta el juego de democracia siempre y cuando todos tengamos los mismos instrumentos y tengamos el mismo fin. Lo de la constituyente. Estaba el más izquierdista y el más derechista, pero con el mismo fin. Podían hablar, el amor a la patria. Y con el mismo fin, sí. Y se habló, reconstruir la patria. Sí. Y mire, era muy interesante esas discusiones. ¿Qué le parece a usted que el rector actual de la Universidad de San Carlos, que conste que hago un paréntesis, estamos siendo amenazados por esa élite sancarlista, los miembros de este canal, ¿verdad? Ya sabemos de la muerte sospechosa del licenciado Rodrigo Ponce por estar denunciando corrupción aparente en la Universidad de San Carlos. ¿Qué le parece a usted que sea la Universidad de San Carlos la que esté aglutinando en el Paraninfo a todos estos señores que están irrespetando, que pretenden irrespetar y consumar el golpe a la Constitución? ¿Qué le parece? Que sea la Universidad de San Carlos. Bueno, eso no lo sabía, pero... Paraninfo. ¿Usted dónde estudió? San Carlos. ¿Hubiera pensado que esa locura pudiese pasar? Mire, San Carlos, la San Carlos que yo conocí estaba politizada, pero era la única a la vez, entonces tenía la ventaja que se alimentaba de todas las corrientes, quisiera o no quisiera. Porque si usted quería ser profesional, o entraba a San Carlos o se iba fuera de Guatemala. Los abogados, o entrábamos a San Carlos o entrábamos a San Carlos.
porque el título de afuera no sirve de nada, y había que volver a cursar la carrera completa. Entonces había de todo adentro de la universidad. Se trató de politizar y se trató de historizar, eso no es duda. Luego vienen las universidades privadas y jalan un poquito, digamos, de lo que es derecha y van dejando a San Carlos como el baluarte de la izquierda. Pero yo sí no creo que... Mi guerra con Musso allá, yo soy fundador de la Marroquín, imagínense, pero me echaron. Me echaron por eso, porque como decía, miren, no podemos tener una universidad que no sea universal. Universidad viene de universitas. Yo en una universidad tengo que estudiar comunismo, tengo que estudiar capitalismo, tengo que estudiar socialismo, tengo que estudiar dictadura, tengo que estudiar libertad. Esa es la universidad. Estudiar todas las corrientes que han habido y que hay en el mundo. Claro, pero no aquello de que es lo que volvió con San Carlos. Al capitalismo no lo veamos porque es malo. Y la Marroquín llega a lo mismo. El socialismo no lo veamos porque es malo. Sí, en la Marro, en economía, estudié las corrientes de derecha, sí, nunca me enseñaron Marx, Lenin, eso lo aprendí en el colegio. Yo Marx no me gusta, definitivamente no me gusta, y creo que tiene demasiados hoyos para que sea una doctrina que pueda funcionar, es demasiado... Ni en la China funcionó. En la China medio funcionó de una forma, nada más que quitó las hambrunas, pero era un país feudal que siguió siendo un país feudal y la libertad... Pero hoy mire lo que es la China, la segunda potencia. Sí, pero no me gustaría vivir en la China, soy franco. A mí tampoco. Entonces Marx yo no muy lo respeto, pero hay que estudiarlo, es más, si yo voy a combatir a Marx, tengo que saber que estoy combatiendo. Exacto, conocerlo. Y lo voy a combatir a través de ¿qué? De conocer lo mejor de lo que lo conocen los marxistas, para demostrar todo lo malo, todo lo débil, todo lo farsante que tenga, o lo irreal que tenga y que proponga el marxismo. Pero no hay otra fórmula. Hay que tratar de estudiar de todo. Y entre más se usted, mejor va a estar. ¿Qué consejo le podemos dar a estas vacas sagradas que están a todas luces viendo cómo se les acaban los últimos días antes de las elecciones y están aparentemente algunos de ellos infiltrando el buen sentimiento de la CICIG como institución? No estoy hablando del comisionado, estoy hablando de un experimento guatemalteco que sus oficinas están en la 10ª avenida de la zona 14, que emanó del Congreso de la República. ¿Quién le dio vida a la CICIG? El Congreso de la República. Unos dicen que es inconstitucional, hay tesis que dicen que la CICIG es inconstitucional y que violenta la Constitución, pero lo cierto es que Edgar Gutiérrez peleó por la CICIAX desde el gobierno de Alfonso Portillo. Edgar Gutiérrez, que tiene un poco, no sabemos qué ideología tiene, solo sabemos, bueno, no sabemos realmente qué ideología tiene, pero que ahora sabemos que está haciendo una campaña fuerte, que es un cerebro detrás de este posible detención y gobierno de transición, en donde dicen las malas lenguas que hasta ya nombraron a los señores vacas sagradas que van a dirigir los destinos de este país, 2 meses van a arreglar la cosa, y ellos quieren hacer el presupuesto del Estado y un montón de cosas. ¿Qué consejo les damos? Mire, y no solo a ellos. Y hay columnistas de diferentes medios de comunicación escritos metidos en eso. Diré que es a todo el país, hay que darle el mismo consejo. No, no todos estamos pensando igual. No. Unos amamos la Constitución, yo he aprendido a amarla a través de usted, de aquí les fallase. No, pero eso es a lo que voy. Enseñémosle al país a amar la Constitución. Enseñémosle que la Constitución es mejorable como cualquier obra humana. Ninguna obra humana es perfecta, pero es excelente. Respetémosla, démosle la oportunidad de sobrevivir. Por ejemplo, me dicen de la Constitución, es que permite la corrupción del Estado. Eso es falso. La Constitución prohíbe esa corrupción. Lo que pasa es que se la han brincado, la han dejado tirada como cualquier cosa y han hecho lo que quieren. La ley de contrataciones no es mala. Pero ¿qué es lo que dice la ley de contrataciones? Para poder adquirir o enajenar bienes del Estado tengo que seguir este procedimiento. Pero se inventaron un 029 para contratar gente, se inventaron fideicomisos para vender y manejar
Y el fideicomiso. Y ahí no han estado los jueces, ni los magistrados, ni la autoridad judicial. Entonces, ¿es mala la Constitución o son malos los hombres que son permisibles y que permiten X, Y, Z? Llevo 30 años de pelear contra los fideicomisos y sigo con esa obsesión. Algún día espero volármelo. El fideicomiso es genial para lo que está hecho. Es un contrato mercantil por medio del cual yo le garantizo a usted una obligación a través de darle mis bienes a la administración de un banco, o le traspaso a mis hijos a través de un fideicomiso los bienes mientras sean menores de edad para que se los entreguen a determinados. Gota a gota. Lindo es el fideicomiso, pero es un contrato mercantil para ser celebrado entre personas privadas e individuales. Entonces, digamos, si quisiésemos componer esa parte que ha generado tanta corrupción, ¿dónde la componemos? ¿Deshaciendo la Constitución o dónde componemos el tema de los fideicomisos? Yo primero prohibiendo al Estado que haga nuevos fideicomisos y segundo metiendo al bote a todos los que han firmado fideicomisos, porque han cometido un delito contra el Estado. Eso es indiscutible. Pero no es necesario romper la Constitución. No, luego me dicen el número de diputados. Sí, la Constitución pide 35 diputados. Cambiémoslo por ley electoral. Ley de contrataciones. Quitemos las excepciones. Si la ley no es mala. Pero si me violan esa ley también, me vuelve una mala ley. Pero la ley funciona. Mira, el 90% de las leyes en Guatemala han funcionado. Lo que pasa es que hemos estado estirando todas las normas. ¿Para qué? Para mi beneficio, no para el beneficio del país aún. Para el beneficio de los civiles, privados o no, que llegan y hacen negocios con el Estado. Sí. Y se les olvidó una cosa, que servir a la patria es un orgullo y un honor, no es un negocio. Ese concepto que había cuando yo era patojo, de el honor que me daban de poder servir a la patria, se ha perdido. Ahorita voy a hacer negocio. Voy a resolver mi futuro y el de todos mis hijos. Mire, la satisfacción que es servir a la patria es fabulosa. Es de 20 horas al día, no de 8. Para ser exacto, el promedio eran 16 horas diarias. Promedio. Hoy a días un poquito más. Y sábados y domingos incluidos. Pero vale la pena, viera. Y yo medio perdí a mi familia porque ya abandoné a mis hijos, ¿verdad? Eran chiquitas y las miraba una vez o 2 veces al mes. Pero valió la pena. ¿Y qué consejo le podría dar usted hoy al MP, a la CICIG, y qué consejo le podría dar hoy usted al señor presidente de la República? Que cumplan la ley, simplemente así de sencillo. Pero bien cumplida, no a su conveniencia. Mire, el presidente... Sin jugar política. Sin jugar política. Mire, la política se termina en el momento que usted queda electo. Para mí ese es un buen presidente. Ahí son autoridades de la unidad nacional. Ahí se debe estar el país, exclusivamente. Que va a tener su lado político, estoy de acuerdo, no se puede deshacer de todo. Pero su única obligación es su patria y el pueblo de esa patria. Y punto. Entonces ya... Y se acabó. Ayudar al compadre, a la comadre, al amigo, al primo, eso es totalmente imposible de hacerse. Se va a jalar al hombre más, hombre o mujer, al decir, más capaces que tenga el país para servir al país. Solo así puede usted arreglar un país. Gente capaz, gente culta, gente honesta. Y Guatemala abunda. Lo que pasa es que no quieren entrar a política por lo Tengo que es. 2 preguntas que hacerle. ¿Qué piensa usted de la ley del secreto bancario? A mí sí me gusta. ¿Por qué? Con limitaciones. No me gusta en el sentido de que yo pueda ocultar bienes. Sí me gusta en el sentido de que le doy la seguridad o garantía a las personas honestas de que su manejo de sus bienes va a estar sujeto a una banca y propicie la inversión extranjera. Ayuda, pero sí con limitaciones. No ha quedado de un secreto absoluto. Quitar el secreto bancario, porque ahorita hay secreto bancario. Sí, pero hay un secreto bancario limitado. La superintendencia puede entrar, más de uno puede entrar. ¿Debemos de hacer una ley para eso? Yo creo que no. Se puede ampliar la ley de bancos si usted quiere, pero eso es todo. ¿En qué medida ampliaría la ley de bancos? Es que en realidad yo creo que no lo se necesita. Y yo sí creo que está bien, como está legislado ahorita. Porque yo sí puedo entrar. ¿Qué piensa
de la urgencia de una ley de aguas. Eso sí. Mire, yo de eso no entiendo mucho, desgraciadamente, pero sí, el agua es un recurso que hay que regularlo, porque ahí sí ha habido abusos de todos lados. Y entre ellos, por ejemplo, están las hidroeléctricas, que ahora se volvieron un némesis del país y no se dan cuenta que la hidroeléctrica es la solución de un país. Mire, lo ideal en energía eléctrica, lo ideal es un 60-70 hidro y un 30 petróleo. Obama está llamando a la energía solar y la eólica. Sí. Es una propuesta que iba a hacer el día de hoy. Sí, sí. Mire, no podemos salir de la térmica, eso es imposible, porque si viene una sequía, si viene cualquier cosa, ella es siempre la que nos va a suplir, esa nunca falla. Solar, geotérmica, eólica. La geotérmica es muy poco estable. Mire, lo que voy a decir es, tenga todo lo que pueda. Lo primordial debería ser la hidro y mantener como reserva siempre El fósil. el combustible, porque eso siempre hay. Y en el momento de una sequía o cualquier cosa, él lo va a sacar de apuros. Pero, por ejemplo, Chixoy, con todo lo que se habló de Chixoy. Sí. Con todos los desaciertos para las comunidades. Quíteme Chixoy. No, nos quedamos sin luz. Y lo de las comunidades que hablan, era una comunidad de 40 personas que se inundaba. Pero de todas maneras sucedió. Y es un daño que no puede suceder. Pero es que sabían. No, es que usted cuando abre una hidroeléctrica grande, sabe lo que va a inundar. Por ejemplo, Luxor, en Egipto. Sacaron los templos y los movieron, porque sabían que iba a inundar eso. Es imposible no hacerlo. Entonces, ¿aquí qué fue lo que funcionó mal? Fue un poquito mediático. Se hizo una propaganda del... Mire, por alguna razón estamos atacando dos fuentes de ingresos o de producción torales, la minería y el hidro. Y de la minería, que está mal a su juicio y parecer. ¿Cómo está regulado? Eso está pésimo. Porque las mineras hacen lo que quieren y se llevan todo. Mire, Y no hay fianzas de cumplimiento y no hay cómo componer el ambiente. yo fui el responsable de la entrada de International Nickel Company a Guatemala a través de la planta Ixmihual. Lo que nosotros negociamos fue de un 3% de regalías, nosotros lo subimos a un 12% de regalía sobre las ventas. Uno. Dos, la renuncia expresa de todo tipo de exoneración fiscal. O sea, tenían que pagar sus impuestos, nada de que soy ley maquila y encima de todo me lo devuelven o lo deducen. Y los impuestos igual que los paga usted y que los pago yo, no hay para dónde. Pero, como el impuesto de la renta iba a ser toral ahí, necesitábamos controlar de que no nos jugaran con... La vuelta. Entonces, logré que nos dieran el 30% de las acciones. Entonces, Guatemala tenía... y además, que en la escritura social no se pudiera exceder, tenía que ser múltiplos de 3 impares. 3, 9, 21. ¿Para qué? Porque por el voto acumulativo yo siempre iba a tener el 30% de esa junta directiva. Esas acciones se esfumaron años después. Y eso sí Aparentemente en el gobierno de Oscar Berchevera. Aparentemente sí. Y eso sí me dolió porque fue un trabajo espantoso lograrlo. Pero lo que voy es que se pueden hacer las cosas si usted tiene la voluntad de hacerlo. Y ahí están los contratos de Exmival, y todo eso quedó público. ¿Por qué ya fracasó Exmival? Eso ya no lo podíamos prever. El barril de petróleo costaba 1.86, parece ridículo, pero eso es lo que costaba, y ese era el precio que venía de 1800, no sé cuánto, a 1971. Nosotros previmos un alza y se puso el barril a $9 como margen, subía a $32. Y el níquel cayó como un 30% porque salió el titanio y salió el carbono. Entonces nos mató el níquel que se usaba básicamente en viajes espaciales. Entonces la NASA dejó de consumir níquel. Eso fue lo que mató Exmival. Pero ahorita la están tratando de rehacer, aunque ya no es Exmival. Pues ya no es International Nickel. Ahora es una empresa rusa. Sí. Mire, los rusos son de lo más fuerte que hay. Y en Cuba ellos han sacado... Y aquí tenemos lo que llaman laterítico, que es un níquel que está en la tierra.
necesita que haya una roca caliza para que absorba el agua de lluvia. Y como pesa más que la tierra, ella se va depositando sobre esa piedra caliza. Ese es como lo saca. ¿Qué piensa de la Ley de Desarrollo Rural Integral? Me da terror. ¿Por qué? ¿Ya la leyó? Sí, he estudiado bastante. Yo le daría vuelta. Mire, si se va a hacer, que se haga. Pero no como está. Como está, va a crear un caos social, de veras. ¿Por? Casi una reforma agraria disimulada. Y yo no creo en expropiaciones, salvo pagadas. Sí, pues expropiación pagada que lo regula la Constitución. Que lo regula la Constitución. Por un lado. Por el otro lado, esa oferta que se ha dado y que crea resentimiento, además que no es justo que unos pocos tengan la tierra y unos muchos no la tengan, también tiene una falacia. Si usted va a dividir Guatemala entre 17 millones de habitantes, nos toca como un cuarto de metro cuadrado cada uno. No, porque no todos nos dedicamos a la agricultura de sobrevivencia. No, yo sé, pero lo que quiero decir es que es imposible llegar a eso. ¿Se acuerdan de Rockefeller que le dijeron, es que mire, tenía 200 millones de dólares, que en aquella época era espantoso? Ajá, era mucho. Y Estados Unidos tenía 200 millones de habitantes, entonces lo que había que repartir, viene, que dice aquí está su dólar y ahora cállese la boca. Ese es el problema de dividir riqueza. Recuérdese que se pueden poner en venta propiedades que nadie las esté utilizando, Por se eso puede digo, pagar. ese proyecto de ley, yo sí estaría en contra, por un lado. Por el otro, sí tiene muchas inconstitucionalidades. El concepto puede que esté bueno, pero habría que entrarle a discutir. Entonces, ¿cómo llevamos el desarrollo integral al interior del país? Más que nada carreteras, increíblemente, electricidad. Pero con carreteras y electricidad no come la gente. Pero es que ahí es donde va a venir el desarrollo. Ni siquiera tiene agricultura, Es que no necesita, si no tiene tierra. es que no necesita solo vivir de agricultura. Mire Bolivia, Chile vive más de minería que otra cosa. Es que depende del país. Guatemala Tiene vocación agrícola y forestal. Guatemala vivió de café. Y para mí era lo ideal para un país como este. Porque el café le genera fauna, le genera flora, le genera selva, le genera todo. Se fue el café y me arrasaron Guatemala, mire. Caña, algodón, más. Y eso deja como... Y palma. Sí, pero la palma por lo menos es árbol, pero lo otro le deja la tierra como... Árida. Plana y sin nada. Lo otro lindo del café es que se da en plano, en montaña, en barranco, donde usted quiera. Y era un producto tradicional de Guatemala, pero se fue y se sustituyó. Yo sí creo que un país debe tener la flexibilidad de saber sustituir su producción y buscar los mejores medios que tenga para producir. Lo que hay que quitar es la devaluación de moneda, por ejemplo. Todo el mundo dice, es que eso favorece al exportador. Estoy de acuerdo. ¿Cuántos exportadores tengo? 1000, 2000. Regresemos al patrón oro. Por patrón oro quiere decir paridad. Tenemos oro, imagínense, y sacamos, No. nos sacan el oro, que nos den por lo menos el 50% en lingotes y que se va al Banco de Guatemala. No, pero olvídese de patrón oro en ese sentido. Por patrón oro quiere decir, entremos a nivelarnos con el dólar como estaba. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Yo le voy a dar a usted un automóvil a 10,000 quetzales. Usted gana quetzales. Y el automóvil viene en dólares. Y si no hay cambio, le va a costar lo mismo. Y ahí para lograr eso necesita un país que produzca mucho. No necesariamente, un país que tenga un... Es que mire, Guatemala produce mucho, es que ahí vuelve a lo mismo. Ya me estoy emocionando. Eso es bueno. El problema de Guatemala es que estamos desperdiciando demasiado. No es que no tengamos. Cuando usted tiene un Estado que le absorbe el 10-20% del consumo del país, eso no puede ser. Agarre al Estado y déjelo en un 30-40% del tamaño que tiene ahora, o menos si puede. Con eso triplicó los ingresos fiscales. Tengo para invertir en educación, al en empleado salud. Que va a sacar, le paga su indemnización, con lo cual en 10-12 meses usted recobra a través de la falta de gasto todo ese dinero. Triplicó el ingreso sin subir impuestos.
con lo cual lo va a usar en inversión, no en funcionamiento. Y la inversión del Estado debe de ser hospitales, escuelas y carreteras, punto, y seguridad. Entonces, no es difícil solucionar Guatemala si existiera la voluntad de solucionarla. Pero no se soluciona el problema del Estado de Guatemala creando más burocracia. Al contrario. La entorpecemos. Claro. Claro. ¿En qué gobierno de la era democrática se proliferó esto? Todos. Es que empezó suave. ¿En qué gobierno empezó suave? De inicio. Y siguió. La apertura a la democracia. Sí, que no fue apertura ni fue democracia. Ajá. Mire, el primer gobierno de la era democrática, le llaman. Sí, yo sé. Es una bonita Le palabra. llaman, ¿verdad? Sí. Mire, reducción de gobierno, lo único que yo recuerdo es el de Arana. Burocracia, tal vez Sí. reducción de burocracia. Sí, sí, bueno, la única que yo recuerdo. Trabajarle bien a todos los empleados 011 contratados por el Estado, dignificarlos, educarlos, que tengan carrera en la institución donde están, pero los del resto de civiles a la calle a trabajar. Y que la totalidad de los empleados del Estado estén presupuestados. Sí. Nada de 0.29 ni de por Cero aquí no sé abajito, lo que, nada. Todo debe estar debidamente presupuestado. Y no recuerdo, aquí no me atrevería a decir, pero la última vez que supe el Ministerio de Economía, que no hace más de lo que hacemos nosotros, y cuando yo todo el Ministerio de Economía, Minería, Hidrocarburos, el INGUAT y Estadística eran dependencias del Ministerio, eran direcciones generales. Nosotros teníamos la cuarta parte de la burocracia que tiene el actual ministerio. No puede ser. 75% menos tenían ustedes. Sí. Con 2 ministerios adentro. Y se podía sobrellevar. Sin problemas. Es parte de los grandes flagelos de los estados, del Estado. Me, Mucha burocracia. Sí. Y es que hay burocracia también. Y se genera burocracia por compadrazgo político, por amistad, porque voy a ayudar a fulano. Entonces, tiende a tener el empleado ineficiente, no el empleado. Y por la penetración de algunos privados. Sí. Entonces, pierde la eficiencia. Usted en su empresa, cada persona que trabaja... No me gusta un tanatal de empleados. Y todos hacemos 5 o 6 oficios. Y cada uno que trabaja lo hace bien hecho. Lo tiene. Eso es lo que voy. Llenarme de empleados es pobreza segura. Entonces, Guatemala no es difícil de arreglar. Necesitamos voluntad para arreglar. Y honradez. Valores. Valores. Y última pregunta y con esto termino. ¿Qué visión tenían los constituyentes de la época? Ya dijimos los partidos. PR, PNR, hablamos del CAN, del MLN, de la DC y de la UCN. ¿Se me quedó alguno en el tintero? Ah, sí, estaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un partido, Leonel Cisneros Botero, y tenía un solo diputado de lujo, Luis Alfonso López. Pero de lujo. ¿Qué concepción tenían ustedes de Dios y de la familia? Porque creo que algunas de las golpes a la Constitución es para sacar a Dios de nuestra Carta Magna y para destruir la familia. Había algunos ateos, hay algunos que me han acusado de haber discriminado al ateo. Yo respeto a los ateos, no los comparto. Para mí Dios existe. Es más, la invocación a Dios es casi mía. Pongamos la Constitución, por favor, porque ahí es, también la norteamericana dice, in God we trust. Sí, mire, si saco a Dios de mi casa, destruyo mi vida. Si usted se pone en manos de Dios, y aquí no estoy saliendo para otro lado, es lo único con lo que uno puede sobrevivir. Como estaba enfermo, lo que me sacó fue eso. Dios, usted hace lo que quiere. Dios es amor. Dios es dulzura. Y Dios está siempre al lado nuestro. Y lo malo y lo bueno que usted recibe es para su bien siempre. No, si
perdemos el concepto de Dios para mí, ahí sí invocando el nombre de Dios. ¿Esa es la Constitución? ¿Usted recuerda? Esa es la Constitución política de la nosotros, República. los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídicamente y políticamente al Estado, afirmando la primicia de la persona humana como sujeto y el fin del orden social, reconociendo la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y al Estado, como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencias culturales, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional, establece permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Mire, solemnemente decretamos, sancionamos y promulgamos la siguiente Constitución Política de la República de Guatemala, título 1, la persona humana, fines y deberes del Estado. O sea, en el nombre de Dios, ustedes invocaron a Dios. Y hubo oposición, increíblemente, y fue una discusión larga. Trataron de decir es que el Estado es laico, y ahí sí lo peleé con lo que tenía. El Estado puede ser laico, pero no es ateo. El país tiene que entender de que hay un Dios, y un Dios, lo que hablamos, que es amor, es bondad. Esa invocación, o el preámbulo de la Constitución, para mí, primero es el resumen total de lo que es la Constitución. Y es el resumen de lo que se persiguió. Cuando dice, basándonos en nuestros antepasados, agarramos el pasado, pero vimos hacia el futuro. Y el final, donde gobernantes y gobernados vivan con apego al derecho. Eso es lo que tenemos. Esa es la República. Donde ni el Estado puede abusar de mí, ni yo puedo abusar del Estado. Pero el Estado, si usted mira, es un Estado servidor del individuo. No es un individuo sujeto al Estado. El gobierno es mío. Ahora miremos la Constitución de Estados Unidos, porque dice In God We Trust. No. I-N-G-O-D. No, God, eso es un lema. No, ellos empiezan we the people, nosotros el pueblo. No es el acta no, la Constitución. Nosotros el pueblo. No creo que lo diga la Constitución. Miremos, por favor, control. Busquemos el acta de independencia. Sí, entonces puede ser el acta de nosotros, el pueblo, caballo. Sí. Han de formar una unión más perfecta, establecer. Pero sí habla de Dios en algunos de los prosperidad artículos. De los beneficios de la libertad establece y sanciona artículo 1. Miremos el artículo 1 de la Constitución. Todos los poderes legislativos aquí. Habla en libertad de religión. Concedidos, Congreso. Ok, miremos en qué parte de la independencia de Estados Unidos misma dice In God We Trust. No, ellos lo mantuvieron y fue parte del lema de la independencia, por eso que estaba en casi todas las monedas. Estados Unidos ha perdido. ¿Por qué? Ya no hay una invocación a la bandera y ya no hay un juramento a Dios que había por siglos en ese país. O sea, era parte de... El diario vivir. Del diario vivir. A mí se me da pena la gente que no cree en Dios lo supremo. Es que se ha de sentir una soledad espantosa. ¿A quién recurrir? Y a quién agradecer, porque es para los dos lados. Cuando usted está en el suelo, ay, ayúdenme a levantarme. Cuando esté en las nubes, muchas gracias por tenerme aquí. Es decir, bueno, creo que ha sido un programa exageradamente amplio. Le debo de contar que la semana pasada yo me enteré por boca de Aquiles Fallase, que es miembro de esa mesa de plataforma. Por supuesto, él defendiendo en todo momento la Constitución. Y me llama muy alarmado que había un señor que se hacía llamar por Paco Cuevas, y él se hizo pasar como miembro de Codeca, de la organización Codeca, que el máximo dirigente es Mauro Bay.
Y yo tuve que denunciarlos públicamente y como ya lo dije aquí, Obra en Autos en el programa grabado el día jueves, tuve que llamar al Procurador de los Derechos Humanos, tuve que llamar a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y tuve que avisar por todos lados que este señor Paco Cuevas en esa reunión de la semana pasada, el día jueves en la tarde, dijo y se vanaglorió de decir, lo digo de una manera muy proud of himself, que ellos tenían organizado al país en todos lados para poder ir a quemar urnas. Lo dijo en el Paraninfo, delante de gente de Estado, que conoce de leyes. Entonces yo, como ayer me llamó muy enojado Mauro Bay, Karina, dicen que vos, sí, yo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Aquiles Payas, el presidente de los constituyentes, me llamó alarmado de lo que un tal Paco Cuevas estaba diciendo en el Paraninfo. Entonces yo creo que esto ha llegado a límites. Yo le había pedido a Mauro Bay que viniera aquí. Él me hizo la llamada ayer alrededor de las 4 de la tarde. Habíamos quedado formalmente que Mauro venía a dar su versión hoy a las 9:30 de la mañana aquí a Canal. No vino lamentablemente, pero yo sigo en la misma actitud como yo se lo manifesté ayer a él. Yo voy a denunciar a cualquiera que irrespete el Estado de Derecho, cualquiera que intente hacer un golpe de Estado, en donde solo hay pocos viendo la punta de sus intereses, sin importarle 17 millones de guatemaltecos. Como se lo dije, regresar al pasado a través de golpe de Estado, no, Mauro. Y lo digo abiertamente porque de todas maneras mi teléfono está intervenido. Qué bueno que oigan absolutamente todo, hasta las putadas que me he hecho, ¿ah? Ya sabrán que soy una patana mal, vulgarota, maleducada. Qué bueno que lo sepan. Así vine a este mundo. Ojalá me componga algún día. Lo que sí es cierto es que lo que aquí me dicen, aquí se queda grabado. Y él pareciese que dijo como que si no conociese a este Paco Cuevas. Entonces, si alguien se está haciendo pasar por miembro de una organización sin tener la autorización, denúncienlo. Porque aquí en este canal, que es del pueblo, que no tienen ningún interés en ir a asaltar al Estado de Guatemala, o a la República, o al Ejecutivo, yo no quiero ser presidenta, yo no quiero ser vicepresidenta, aunque he tenido muchas propuestas. Otto no quiere ser, Otto de todas maneras, aunque quisiera ser, no lo dejo, ¿verdad? Y donde manda capitán no manda marinero, ¿ah? Manda a la mujer siempre del hogar. Entonces, esa no es nuestra función como canal. Nuestra función es otra. Llegue el gobierno que llegue, nosotros vamos a hacer un taconazo atrás, en la pata, ¿verdad? Tratándolos de que hagan todo lo bien, denunciando y para que estén a favor de los pueblos minoritarios y más desprotegidos, denunciando cualquier tipo de idiotez. Llegue el que llegue, si le toca o no le toca a Manuel, y si es a Manuel, Manuel ya lo sabe de viva voz mía. La garantía es que le va a llover, le digo yo. Si llega doña Sandra Torres, ella ya me conoce mi carácter, si por eso es que chocamos, va, porque las dos pareciera que tenemos duro carácter. Le va a caer, ya le cayó cuando su marido, el gobernante, y ella era la primera dama. Si llega Jimmy Morales, le va a caer peor. Jimmy Morales estaba invitado para hoy y pareciera que me tiene pavor. No me conoce y pareciera que me tiene pavor, pero no me quiere venir a dar la cara. Comenzó mal si llegara Jimmy Morales. Si llega Mario Estrada, me conoce. Karincita, me dice Mario. Karincita chula. Él ya sabe que soy un dolorcito. Si llegara a la UCN, le va a caer con la Karina, porque aquí vamos a estar diciéndole que se hizo no sé qué, que no sé cuánto, que lero. Esa es la función de este canal. No es arribar el Ejecutivo respaldando un rompimiento del orden constitucional. Jamás. Es prevenir al ejército que no se meta donde no le compete, porque después le dan en la yugular al cabo de los años. Lo aplauden los que lo utilizan y después lo socavan y le dan en los pies. Entonces, esa es nuestra función. Por eso a mis amigos de la izquierda que le quiero contar, que están muy como la gran perica conmigo, porque no me metí en la ola golpista, porque no me metí en la ola de los triunviratos, porque no me meto a avalar y al contrario, los denuncios están como la chingada. Yo lo lamento por ellos, pero yo les quiero decir que este sigue siendo el canal de ellos, que así como le ofrecí a Mauro Bay para que debatamos los temas,
Lico, usted y yo no estamos de acuerdo en todo, ¿sí? Creo que no, pero estamos más de acuerdo que en desacuerdo. Ajá, pero digamos que sabemos que somos dos personas adultas que yo lo respeto muchísimo y sé de su sabiduría, pero podemos debatir un tema. Se trata de eso, de llegar a consensos. Si no hay un diálogo y no hay una plática y una negociación, no se puede llegar Pero a ningún quererme lado. entrar a su casa a huevearle su reloj solo porque sí, no me lo va a permitir, ¿o sí? O aquellas posiciones intransigentes. Esto o se hace en tal forma o se hace en tal forma. Entonces yo a mis amigos de la izquierda que están muy como la chingolandis conmigo el día de hoy, les quiero decir que esta sigue siendo su casa, que aquí lo seguimos esperando, que todo en el marco de la ley, en el Estado de Derecho y cada quien el rol que le toca que jugar en la vida. No todos nacimos para ser presidentes, no todos nacimos para ser vicepresidentes. O sea, cada mí con su columpio, diría yo, o no, así diría mi abuela. Si estuviera viva era terrible, ¿verdad? Ve, mija, así decían, ¿verdad? Las señoras de antes. Ve, mija, ve, chula. ¿Se recuerda? Sí. Lo bendigo y gracias. Oye, usted es un usted. baluarte muy grande para este país. Dios se lo pague, Dios se lo pague. Amén. Bendiciones, amigos televidentes. Me dejó plantada Jimmy Morales para hoy y me dejó plantada Mauro Bay y me juró que venía de Codeca porque le dijeron que la Karina andaba diciendo. Aquí se arreglan las cosas en vivito y a todo color. Bendiciones.